En el año de 1953, con 18 años de edad, el hoy doctor Hammer termina los estudios de bachillerato y comienza los de medicina y teología en la Universidad de Tubinga, en Alemania. Allí aprueba los exámenes preliminares de medicina 2 años después, o sea, en el año 1955, a los 20 años de edad. Y aquí mismo, en esta universidad, conoce a una estudiante de medicina, la señorita Sigrid Oldenburg, que sería posteriormente Sigrid Hammer, su esposa, y le acompañaría en su accidentada y dramática primera parte de la vida. Con ella contrae matrimonio un año después, en el año de 1956, y ya de ahí nacerían 4 hijos, y uno de ellos marca un punto de giro, un hito, que es Dirk Hammer. Y en el año de 1957, cumplidos 22 años, culmina sus exámenes de maestría en teología. Este autor, Hammer, ha hecho varios estudios. Sobre esto vamos a tocar un poquito más adelante porque se ha yo diría, maximizado este tema del estudio del doctor Hammer, y se ha creado hasta una especie de mito sobre su formación, pero yo voy a aclarar estos detalles un poquito más adelante. Ahora de momento solo me voy a detener en que el doctor Hammer hace un estudio en teología, y quizás esto esté asociado con su filiación paterna. Su padre era pastor protestante. Imaginen también así cómo debe haber sido los primeros años de la vida de este autor en un ambiente, supongo, muy estricto y con gran énfasis religioso en casa. En la Universidad de Tubinga hay 2 opciones de estudio en teología, tanto la católica como la protestante. Pienso, no lo sé, esto estoy especulando, pienso que debió estudiar, dada la afiliación paterna, teología protestante. De todas maneras, yo pienso, si me piden mi opinión personal, yo creo que es la parte de la medicina de Hammer o de la nueva medicina germánica en lo que toca en ciertos aspectos donde creo que sus resultados no son los más apropiados. Pero eso no tiene que ver con lo que vamos a aprender en este curso. Era simplemente un comentario colateral, ya que estamos hablando sobre su vida. En el año de 1959 culmina sus exámenes de medicina en Marburgo, Alemania. Ahí podemos observar una imagen de la preciosa edificación de una de las dependencias de esta universidad. Y allí, en el año 61, con 26 años de edad, culmina su periodo de residencia de 2 años tras terminar los estudios de medicina y recibir su licencia profesional como doctor en medicina. Entre el año 61 y 62, trabaja en clínicas universitarias en Tubinga y Heidelberg, y al finalizar este periodo, en el 62, ya recibe su diploma como especialista en medicina interna. Atención, mucha atención a este tema. Voy a hacer un breve paréntesis aquí. Yo me puse a revisar en internet los partidarios de la nueva medicina germánica. Sabemos que nosotros tenemos una tendencia, los seres humanos tenemos una tendencia extraordinaria a convertir nuestras inclinaciones personales en ideología. Y me he encontrado cosas asombrosas, que Hammer es catedrático en medicina, que Hammer fue físico, que Hammer era especialista en oncología, especialista en psiquiatría, especialista en radiología. Bueno, yo me puse a revisar y realmente yo no encontré ni la condición de catedrático en medicina, y lo vamos a ver un poquito más adelante, que realmente no pudo ser catedrático en medicina por prohibición de la propia Universidad de Tubinga, que rechazó su escrito de habilitación para esto, bloqueó esa posibilidad. Tampoco físico, aun cuando hay que reconocer que estudió, según comenta uno de sus biógrafos, 12 semestres de física, pero nunca llegó a tomar el examen final. En cuanto a su especialidad en oncología, en psiquiatría y en radiología, yo no encontré nada realmente. Me parece que están exagerando un poco los partidarios de la nueva medicina germánica, afortunadamente no todos, pero esto es un riesgo. Primero que todo porque, si bien puede ser que Hammer tuviese, y de hecho lo mostró,
conocimientos bien sólidos de oncología, incluso de psiquiatría, porque penetró de una manera interesantísima y lo vamos a ver en el transcurso de otras conferencias, incluso de este curso, y con unos conocimientos excepcionales de radiología. Nada de esto me dice que él haya hecho, o nada confirma que haya hecho estudios de este tipo, aun cuando hay un autor bastante confiable, no voy a referirme a su identidad, pero porque no viene el caso, no es por otra cosa, que habla de que él llegó a tener un diplomado o un diploma de radiólogo. Yo, como no tengo la certeza y Hammer no hace referencia a esto, al menos hasta donde yo he leído, pues sencillamente sigo considerando que Hammer no es oncólogo, no es psiquiatra, no es radiólogo en el sentido de tener diplomas, aun cuando sus conocimientos en estas especialidades no cabe duda que los tiene. De lo que él dispone como única especialidad hasta donde yo sé es de la medicina interna. Ahora bien, este exceso de celo, ¿qué es lo que provocan en los entusiastas? Es nefasto, porque entonces las personas que corroboran, que es muy fácil corroborar que Hammer no tiene esos títulos, pueden poner en dudas entonces los aceptos de la nueva medicina germánica partiendo del supuesto, si el tipo miente en cuanto a su formación, pues ¿por qué no va a mentir en cuanto a algunas de las referencias que hace en sus estudios? Primero, usando la propia expresión que dije ahorita, que parece despectiva, pero realmente no tiene ese sentido. Si el tipo no miente, él en ningún momento ha referido todas esas catervas de títulos que le adjudican sus súper entusiastas seguidores. Hammer simplemente, lo único que ha referido hasta donde yo sé, es su diploma, su especialidad en medicina interna. Quiero aclarar esto de antemano para evitar que se pongan en tela de juicio aspectos de la nueva medicina por ese exceso de celo de los que le he llamado entusiastas y que tratan de referir un hombre por encima de lo normal. Es verdad que es un hombre por encima de lo normal, pero con esa cantidad tremenda de títulos y de inventos asociados con él, yo creo que lo más que se hace es crear dudas respecto a su calidad y su seriedad como investigador. Pues bien, entre el año 1962 y el año 1968, recordemos que ya está casado desde el año 1956 con Sigrid Oldenburg, bueno, ya en este momento sería Sigrid Hammer. En el año 62 al año 68, o sea, de 23 años en adelante, Hammer trabaja como médico internista en la clínica universitaria de Tubinga, atendiendo a pacientes con cáncer. Aquí es donde Hammer adquiere los primeros conocimientos que le van a conducir al viraje tan dramático que ejercerá sobre la oncología en primer acercamiento y sobre toda la medicina ya posteriormente. Allí tiene una consulta privada junto con su esposa, ya la doctora Sigrid Hammer, y en este tiempo patenta varios inventos. Quiero citar esto porque es interesante, es una persona muy creativa. Ahí tenemos, por ejemplo, el hecho de que, bueno, se dice que ha patentado varios inventos. Yo encontré 4. Yo encontré 4 de ellos, por otros autores hablan de más. De momento pongo los que yo encontré. El llamado escalpelo Hammer es un escalpelo con una altísima, pero elevadísima capacidad de definición en el corte y que es utilizado para cirugía plástica. Este está comprobado, el bisturí Hammer está comprobado que está patentado por él. También patentó una sierra parecida que se utiliza también en cirugía plástica con una especificidad tremenda de cortes, pero diseñada para cortes en huesos, para cirugía ósea. Conjuntamente con esto, una interesantísima camilla de masaje y un aparato de diagnóstico. Vamos a ver el aparato de diagnóstico. El aparato de diagnóstico serológico tiene un detalle muy curioso, es transcutáneo, es decir, hace el diagnóstico serológico a través de la piel. Fabuloso, algo interesantísimo. Yo no lo he visto trabajar realmente, no he tenido la oportunidad de ver el aparato trabajando, pero por lo que se describe
debe haber sido sumamente interesante determinar las características serológicas, las características sanguíneas, a través de la piel, solamente con el contacto del aparato. Por último, la camilla de masaje de ajuste automático al cuerpo de la persona que se acuesta. Es decir, la persona se acuesta sobre la camilla y la camilla se ajusta automáticamente a la figura y al patrón característico de la persona que yace sobre ella. Estos son de los cuatro de los inventos. Pero sumémosle a esto varias cosas. Un hombre que tiene estos 4 inventos, que los ha patentado, supuesto el hecho de que está obteniendo beneficios económicos de allí, que adicionalmente tiene una exitosa labor científica y médica, como médico internista en una clínica universitaria en Tubinga, atendiendo a pacientes con cáncer, como le dije, ahí entre el 62 y el 68, pero que además tiene una consulta privada conjuntamente con su esposa, Sigrid Hammer. Bueno, pues tiene condiciones económicas relativamente holgadas. Y esta condición de holgura económica fue lo que le llevó a que él y sus 4 hijos, 2 hembras y 2 varones, se movieran a Italia, y su familia también, ¿no? Como les digo, y su esposa también, con el propósito de dar atención gratuita a enfermos en los barrios marginales de Roma. Esto ocurre en el año de 1978. Atención, porque el año de 1978 fue dramático y sumamente importante para la labor que se gestó posteriormente en la vida de este eminente investigador. Visitan Roma, se establecen allí para hacer esta labor de atención gratuita también a enfermos de los barrios marginales de la ciudad, y una situación que vamos a discutir después, estoy diciendo después en otra parte del curso, asociada con un conflicto que tuviera en el mes, digamos que si debió ocurrir alrededor del mes de julio, finales de junio o julio del año 1978, Dirk Hammer, su hijo, a la sazón con 19 años de edad, tiene un conflicto. Aquí tenemos una imagen del joven Dirk, una foto recientemente tomada previa a su fallecimiento y al accidente dramático que vivió. Un mes antes de los eventos que vamos a narrar ahora, Dirk tiene una especie de choque en una oficina de correos, y un conflicto asociado con su perra boxer. No lo dejaban entrar, se aparece un choque, una situación de conflicto allí, el muchacho es internado en una penitenciaría y expulsado de Roma. Viaja de nuevo un mes después a reencontrarse con la familia, pero ya a una isla francesa cercana. La isla era anteriormente italiana, pero en estos momentos es francesa. La isla de Caballo sería en español, que se encuentra situada en el mar Mediterráneo. Está durmiendo el joven un mes después de estos acontecimientos que le comentaba del altercado en la oficina de correos. Y siendo las 3 de la mañana del día 18 de agosto de ese año, fatídico año para el joven, de 1978, ya dije que contaba con 19 años, es herido accidentalmente por disparos de arma de fuego que hiciera el príncipe Víctor Manuel de Saboya mientras discutía con su médico personal en un barco cercano. El joven, Dirk, está durmiendo en un barco. El señor Víctor Manuel de Saboya dispara su arma en 2 ocasiones. Una bala penetra en el vientre del joven, en el abdomen, y la otra en la pierna derecha. Estuvo cerca de 3 a 4 horas allí desangrándose. Y estos 2 eventos, el que narré antes, que lo llevó a una prisión en
Roma y su expulsión a Alemania, así como en que estuviese esas dramáticas horas desangrándose en el barco donde fuese herido, generaron en él un par de conflictos dramáticos que vamos a estudiar en otra parte del curso cuando nos refiramos al síndrome de los túbulos colectores renales. De momento, o síndrome de refugiado, de momento, este doble síndrome de refugiado fue la causa que lo condujo al final tras una situación muy tensa, lo condujera a su fallecimiento el día 7 de diciembre de ese propio año. Observen ustedes en la parte inferior de la imagen que tenemos del joven, cómo nace el 11 de marzo del año de 1959 y fallece el 7 de diciembre del año 1978. El evento que les narré ahorita ocurrió el 18 de agosto de 1978, a las 3 de la mañana, allí en la isla de Caballo. Así que fue poco tiempo entre esos dos disparos que recibiera el joven y su fallecimiento en brazos de su propio padre por un infarto cardíaco agudo. Aquí quisiera mostrarle algo muy interesante, porque el doctor Hammer, Rutger Hammer, en este año cumple los 80 años. Singularmente, un año antes de morir, teniendo 18 años, esto es un dato anecdótico, no tiene mayor interés. Hace un autorretrato suyo. Se dibuja a sí mismo como un anciano, aspirando, ¿no?, a llegar a esa edad. Desafortunadamente sus aspiraciones fueron truncadas por esos malhadados disparos hechos por el señor Víctor Manuel de Saboya. Y aquí ustedes tienen a la izquierda, en la parte inferior, un interesantísimo dibujo hecho por el joven Dirk. Yo miraba, ¿no?, a Hammer recientemente, en imágenes recientes de Hammer, y me decía, Dios, el muchacho se acercó un poco al patrón que tendría su padre a los 80, ya está en los 80 años, está frisando, ¿no?, el señor Rutger Hammer. El muchacho no llegó, como sabemos, a los 80 años, pero es interesante que tengamos un autorretrato dibujado por él mismo un año antes de morir. Le decía, esto es simplemente anecdótico. Vamos a ver un poco los eventos dramáticos asociados con el fallecimiento de Dirk Hammer, que tienen tanta importancia a los efectos de la medicina. Primero que todo, recordemos que él fallece el día 7 de diciembre del año 1978, pero ya yo había comentado que el 18 de agosto de ese mismo año, él recibe los dos disparos, uno en el abdomen y otro en la pierna derecha. Inmediatamente es trasladado a un hospital en Marsella. Bueno, inmediatamente no, recuerden que estuvo horas sangrando en su barco sin que se supiera del accidentado, de lo accidentado de los dos disparos, y es llevado a Marsella, en Francia, donde se le amputa la pierna, le amputan la pierna derecha que había recibido el impacto del disparo. Luego es trasladado a instancias de la presión que hiciera el doctor Hammer, su padre, es trasladado a Alemania, a un hospital en Heidelberg, y incluso esto se ha tomado como una especie de condición para culpar a Hammer de la muerte de su hijo. Esto lo encuentran incluso en la página de Wikipedia, y bueno, realmente no estoy tan seguro si está en Wikipedia. Lo que sí sé es que hay un autor que escribe un artículo, creo que le llama Desmontando a Hammer, donde hace una serie de afirmaciones muy poco sostenibles, pero que ha sido utilizado por parte de los enemigos de la nueva medicina germánica
donde trata de culpar a Hammer del fallecimiento de su hijo en el traslado al hospital de Alemania en Heidelberg. En este hospital, el joven es sometido a un buen número de intervenciones quirúrgicas, 19 intervenciones quirúrgicas. Al final, tengo por aquí un dato que, si bien no lo voy a explotar ahora, se los voy a reservar para otra parte en el curso. El joven se le hace una tomografía axial computarizada, de ahora en adelante vamos a decir TAC. Una tomografía axial computarizada el día 2 de noviembre del año de 1978. Recordemos que él muere el 7 de diciembre. En estos momentos, el joven es diagnosticado con una insuficiencia renal crónica y está siendo sometido a diálisis cada 2 días. El supuesto, o el alegado, el alegado bloqueo renal que le diagnosticaron provenía de la confluencia de 2 programas especiales y naturales con sentido biológico. Ya veremos luego qué es esto. SBS le llamó luego el doctor Hammer en sus estudios. Estos 2 programas especiales y naturales con sentido biológico estaban asociados con la retención de agua. Hay una ocasión en que el doctor Hammer, en su testamento de la Nueva Medicina, en el volumen 2, dice: si yo hubiese sabido en aquel tiempo lo que sé ahora de la medicina, mi hijo no habría muerto. Pero bien, así es la vida, desafortunadamente. Esos 2 conflictos de retención de agua, conflictos de prófugo, fueron vividos. Uno, ya le comenté, un mes antes del fatídico accidente, y el segundo, o sea, en la oficina de Correos de Roma, y el segundo mientras se desangraba por horas, solo y abandonado. Ese es lo que se le llama conflicto de refugiados, y lo llevó hasta la situación final en que fallece ese mismo 7 de diciembre, o sea, el 7 de diciembre de ese mismo año, por un infarto cardíaco. Incluso, y en esto hay una coincidencia con el fallecimiento, lo vamos a ver un poquito más adelante, de su mamá, Sigrid, porque ambos fallecieron de lo mismo, un conflicto territorial. Ya veremos luego con calma en los estudios sobre el infarto cardíaco y en la revolución que ha creado el doctor Hammer en cardiología, de cómo es que se genera el infarto cardíaco y cuáles son las condiciones que lo propician. Por cierto, bastante diferente a lo que hasta el presente sostiene la cardiología. Ya lo veremos, porque en esta misma charla tocaremos ese tema. Los detalles de la ocurrencia de ese proceso, como les digo, ya van a ser discutidos más adelante en el apartado que específicamente corresponde a infarto cardíaco.